20 razones por las que Estados Unidos necesita a México más que a Europa. Estados Unidos no ha estado viviendo sus mejores momentos desde hace varios años. Según la opinión de los expertos, si bien la administración de Biden ha tenido mucha responsabilidad porque se pudieron tomar mejores decisiones económicas, lo cierto es que los problemas han estado a la orden del día. Entre los inconvenientes están la inflación, falta de mano de obra, problemas en el comercio por la guerra con China, polarización política, más conflictos geopolíticos, desastres naturales y mayores dificultades en muchas regiones por el cambio climático. En definitiva, Estados Unidos está afrontando un número importante de desafíos y problemas. Aunque afortunadamente tiene a un vecino en el sur que posee el potencial necesario para ayudarlo a superar esta situación. No en todos los aspectos, pero sí en muchos, hasta el punto de que podemos decir que Estados Unidos necesita más de México que de Europa. ¿Por qué? Pues la lista de razones es bastante larga, pero de ella hablaremos más adelante. Ahora bien, para ir comprendiendo cómo México podría ayudar a que Estados Unidos vuelva a tomar impulso y mantenga su posición como la principal potencia económica, tomemos como ejemplo las relaciones comerciales entre Texas y el norte de México. Y es que son un modelo muy exitoso de comercio entre ambos países. Las empresas de estas regiones, estadounidenses y mexicanas, están muy bien engranadas. Han logrado impulsarse mutuamente, haciendo crecer el comercio, sus industrias, sus economías y creando más puestos de trabajo. Aunque no es todo, México también ha aportado una importante cantidad de mano de obra para Texas, algo que actualmente necesita de manera casi urgente. Lo curioso es que a pesar de que Estados Unidos necesita de México, a veces suele esforzarse demasiado complicando las cosas. Vamos con los pormenores. Antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Para muchos está claro que México es una ventana llena de oportunidades para Estados Unidos. Es mucho lo que el país azteca puede ofrecer en un momento en que la potencia norteamericana necesita de toda la ayuda posible. Y no solo para el corto plazo, es probable que los mayores beneficios puedan conseguirse en el mediano y largo plazo. Sin embargo, al parecer todavía hay líderes en Estados Unidos que no comprenden todos los beneficios que brinda México, o quizás, simplemente, quieren reducir el comercio de sustancias ilícitas. Inspección en Texas deja parados a 19,000 camiones en el cruce fronterizo. El gobernador de Texas, Greg Abbott, tiene muy claro que por las fronteras de su estado con México pasan cantidades masivas de drogas, tráfico humano, migrantes indocumentados y delincuentes del crimen organizado, por lo que han estado implementando medidas cada vez más enérgicas para incrementar la seguridad fronteriza. Pero quizás, y según la opinión de expertos, Abbott está llevando las cosas demasiado lejos, hasta el punto de ocasionar problemas serios. Como a comienzos de octubre, cuando inició una campaña de inspecciones de seguridad en los cruces fronterizos, que ha estado obstruyendo el comercio entre ambas naciones. Y es que en un par de semanas, no menos de 19,000 camiones cargados con mercancías, con un valor combinado superior a los 1.900 millones de dólares, permanecieron en el lado de México, esperando para ingresar y realizar su trabajo. Estas inspecciones de seguridad, que muchos catalogaron como absurdas, provocaron que la mayoría de los camiones tuviera que esperar hasta 24 horas en colas que llegaron a alcanzar más de 23 kilómetros de largo. Estos retrasos hicieron que muchas compañías tuvieran problemas por la falta de materias primas y productos indispensables para su producción que demoraron más de lo previsto en llegar. La logística y las cadenas de suministro fueron un caos total durante 22 difíciles días, lo que también puso en peligro un comercio de varios cientos de miles de millones de dólares anualmente. Por su parte, la administración del gobierno de Texas se justificó alegando que se trataba de un nuevo esfuerzo para incrementar las inspecciones de los camiones de carga en los cruces fronterizos y mejorar la seguridad. Ese nuevo esfuerzo es conocido como el Plan Operación Estrella Solitaria. Abbott dijo que era necesario, según su opinión. El gobierno federal dirigido por Biden no hace nada para aplicar la ley en las fronteras del país. Y no era la primera vez que hacía algo semejante. En abril del 2022, ordenó un cierre fronterizo con el mismo fin, provocando fuertes protestas desde ambos lados de la frontera, porque afectaba los intereses empresariales de todos. En aquella ocasión, las inspecciones terminaron solo una semana después. Los funcionarios mexicanos y de Texas llegaron a un acuerdo de seguridad. Supuestamente los oficiales mexicanos redoblarían las inspecciones internas para mejorar la seguridad sin afectar demasiado el comercio, lo que probablemente no tuvo un gran efecto, y las nuevas inspecciones de octubre son prueba del fracaso.
Caos en el comercio fronterizo con México. Sin embargo, esta vez fue mucho peor. Las inspecciones duraron 22 días y provocaron un caos logístico semejante a aquellos tiempos cuando la crisis sanitaria mantenía las fronteras cerradas. Un fragmento del comunicado de la Asociación de Camioneros de México decía: la medida no ayuda al desarrollo de la región y pone en riesgo decenas de miles de empleos en México y Estados Unidos. Reiteramos nuestro llamado a las Secretarías de Relaciones Exteriores y de Economía a agotar todos los canales diplomáticos y espacios de diálogo para exigir al gobierno de Texas que ponga fin a esta medida. Y es que hay mucho en juego cuando hablamos del comercio entre México y Estados Unidos que ingresa por la frontera de Texas. Según el Centro de Texas para el Desarrollo de Empresas Económicas y Fronterizas de la Universidad Internacional de Texas, AIM, a través de los cruces fronterizos que tiene Texas con México, en el 2021 ingresaron más de 443,000 millones de dólares en diversas mercancías, como productos electrónicos, maquinaria, frutas, nueces y demás. Las entradas por Texas son numerosas, tiene más de 25 puentes internacionales que lo conectan con 4 estados mexicanos: Nuevo León, Tamaulipas, Chihuahua y Coahuila. Por supuesto, el presidente mexicano Manuel López Obrador no tardó mucho en quejarse, diciendo que el gobierno de Abbott tenía una actitud muy hostil y había complicado aún más el tema migratorio con la politiquería. Y aseguró que abrirían todos los canales diplomáticos para agilizar la reapertura total de la frontera. Vamos a enviar hoy una nota diplomática para protestar por la actitud del gobernador de Texas de poner trabas al libre tránsito en nuestras fronteras, sin ningún motivo, sino con motivaciones políticas. Está utilizando el tema de la inmigración para jugar a la política. Luego de discusiones y mucha diplomacia, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos intervino y el paso comenzó a abrirse, pero con horarios diarios de 8 horas y no en todos los cruces fronterizos. A estas alturas, este tipo de problemas parece inconcebible, sobre todo cuando Estados Unidos necesita forjar una relación comercial más sólida con México para el beneficio de ambas naciones. Bueno, quizás la razón tiene que ver con Europa, donde están muchos de sus socios más importantes. ¿Por qué Estados Unidos depende de Europa? La asociación entre Estados Unidos y los principales países de la Unión Europea determinó el rumbo del mundo durante el siglo pasado. Juntos afrontaron 2 guerras mundiales, la Guerra Fría y otros conflictos. Todo esto creó una poderosa alianza entre 2 potencias a ambos lados del Atlántico, una que terminaría convirtiéndose en una de las mayores relaciones comerciales y de inversiones del planeta. El comercio total entre Europa y Estados Unidos supera los 500,000 millones de dólares y es responsable de darle empleo a más de 6 millones de personas. Además, Estados Unidos ha realizado inversiones en Europa por cerca de 500,000 millones de dólares, mientras que los países europeos también han invertido una cantidad similar en Estados Unidos. Así que se podría decir que es una relación donde ambas partes aportan de forma equitativa y tienen mucho que ofrecer. Sin embargo, Estados Unidos depende en muchos aspectos de su relación con Europa. Exporta e importa varios bienes que impulsan su economía. Maquinarias, alimentos, fertilizantes y muchas materias primas son importadas de Europa. Por otro lado, otra gran razón por la que Estados Unidos siempre necesitará de Europa es la seguridad global, y nos referimos a la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Y es que la OTAN no podría existir sin los países aliados de Europa. Sin esta alianza militar, países como Rusia, China y Corea del Norte hace mucho habrían comenzado una expansión territorial sin precedentes. Aunque en este aspecto probablemente Europa siempre sea más dependiente del poderío militar de Estados Unidos que viceversa. Pero como dijimos, sin las naciones europeas, que también ofrecen buen aporte, no habría OTAN. Además, Europa le aporta mucho capital humano y altamente capacitado a Estados Unidos. Personas preparadas que llevan a cabo estudios y avances científicos, incluso fundan y dirigen en grandes empresas en suelo estadounidense. A pesar de que la relación comercial y la alianza con Europa es vital para la economía y el poder de Estados Unidos, México tiene un peso semejante que debería aumentar a medida que gane protagonismo con el crecimiento de su sector industrial. Las siguientes son las 20 razones por las que Estados Unidos necesita a México más que a Europa. Número 1. México es el mayor socio comercial de Estados Unidos. En el 2022, México se ubicaba como el segundo mayor socio comercial de Estados Unidos, con un comercio que superó los 779.3 mil millones de dólares. Solo Canadá lo superaba, con 793.8 mil millones de dólares en comercio bilateral. Ahora bien, las cosas cambiaron en el 2023, y de manera espectacular. Los resultados del primer semestre del 2023 colocaron a México como el primer socio comercial de Estados Unidos, con lo que por primera vez superaba a Canadá.
En los primeros 6 meses de 2023, México tuvo una participación del 15.7% de todo el comercio internacional de Estados Unidos. Canadá consiguió el 15.4% y China el 10.9%. Esto por sí solo demuestra la enorme importancia que tiene México para el crecimiento del comercio de Estados Unidos. Número 2. México es uno de los mayores consumidores de bienes estadounidenses. El país azteca es uno de los mayores consumidores de bienes de Estados Unidos, y esto no es algo nuevo. En el 2022, México gastó $324.4 mil millones importando productos estadounidenses. Entre las compras más importantes estuvieron $40.7 mil millones en productos del petróleo y el carbón, 21.000 millones en partes de vehículos, 18.6 mil millones en semiconductores, 16.9 mil millones en equipos y componentes electrónicos, y 15.2 mil millones en petróleo y gas. Esto le da a México un papel muy importante en el desarrollo y crecimiento económico de Estados Unidos. Ningún otro país podría sustituir el consumo masivo del país norteamericano de habla hispana. Así que Estados Unidos necesita de México para mejorar sus exportaciones, y mientras más crezca la economía mexicana, mejores serán los resultados. Número 3. México es el segundo proveedor de mercancías de Estados Unidos. Cuando se trata de quién es el mayor proveedor de mercancías de Estados Unidos, China se lleva el primer lugar. En el 2022, Estados Unidos gastó $536.8 millones importando desde China. Sin embargo, México se llevó un sólido segundo lugar al recibir $454.9 millones de Estados Unidos por bienes y productos mexicanos, en tanto que de Canadá importó $437.7 millones. En el 2023 las cosas van increíblemente mejor para México, gracias a la guerra comercial entre Estados Unidos y China. En el mes de junio pasado, México proveyó el 15.9% de todas las importaciones de mercancías de Estados Unidos, superando así a Canadá, que envió el 13.6%, y a China, que aportó 13.3%. Y todo apunta a que las importaciones estadounidenses aumentarán a medida que su economía repunte. Número 4. 6 millones de empleos en Estados Unidos dependen del comercio con México. Con un comercio tan masivo entre ambos países, no es difícil imaginar que este genera una enorme cantidad de puestos de trabajo, logística, transporte, recepción, almacenamiento, contadores, agentes de aduana. Son alrededor de 6 millones de puestos de trabajo los que se generan en Estados Unidos debido a su comercio con México. Los dos estados que tienen el mayor comercio fronterizo con México, California y Texas, también tienen la mayor cantidad de estos puestos de trabajo. El primero con casi 700.000, 692.000 para ser exactos, y Texas con poco más de 460.000, 463.000. Pero en todos los estados de Estados Unidos hay varias docenas de miles de trabajos que dependen del comercio. Número 5. México puede ser la nueva fábrica del mundo. Otra de las grandes razones por las que Estados Unidos necesita a México es porque es el único país que es realmente conveniente que podría sustituir a China como la fábrica de bienes por excelencia. Y es que las ventajas que ofrece México son muchas para el nearshoring. Tiene una ubicación más que perfecta para las compañías estadounidenses. Comparten miles de kilómetros de frontera y muchos cruces por donde pueden pasar los productos hechos en México. También cuenta con un gran capital humano para trabajar en las fábricas y con salarios incluso inferiores que en China. El país tiene un tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá, además de buenas relaciones comerciales con casi todos los países del mundo. Y ya docenas de compañías estadounidenses están mudando sus fábricas de China a México. Y no solo de Estados Unidos, empresas de todo el mundo están tomando la misma decisión. Número 6. El intercambio comercial entre Texas y el norte de México. El comercio entre Texas y México durante el 2022 tuvo un valor aproximado de $286.000 millones, lo que convierte a México, y por mucho, en el principal socio comercial de Texas. Y es que el intercambio comercial entre estas partes supera el que tiene México con Europa y con Asia. Lo más favorable para el Estado es que, con la enorme cantidad de compañías que están mudando sus fábricas al norte de México, el comercio aumentará exponencialmente. Esto incrementará la capacidad del Estado de Texas para crear más puestos de trabajo, tener un mayor crecimiento económico y ser un lugar más atractivo para vivir. Número 7. Las compañías mexicanas son líderes en, al menos, 4 áreas del mercado estadounidense. Las compañías mexicanas han logrado penetrar tanto en el mercado estadounidense, que son líderes en 4 áreas: el cemento, leche y productos lácteos, pan y productos horneados, y por supuesto, las tortillas. Estas compañías facturan miles de millones de dólares al año, aunque otras empresas mexicanas también son muy competitivas en los mercados de la cerveza, el tequila, frutas y vegetales y confitería.
Número 8. Los empresarios mexicanos tienen grandes inversiones en Estados Unidos. Es muy posible que muchos de los que viven en Estados Unidos no sepan que algunas de las marcas que más consumen son de compañías financiadas por empresarios mexicanos. Marcas familiares como Sara Lee, Entenmann's, Boboli Pizza Crust, Thomas English Muffins, Mission Tortillas, Weight Watcher Yogurt, Track Cell Phones, Ready Mix Cement, Saks Fifth Avenue Stores, e incluso el New York Times. Estas son solo algunas de las más importantes. Los grandes inversores mexicanos tienen décadas invirtiendo en el sector industrial estadounidense. Número 9. México es el mayor importador de maíz estadounidense. El maíz es uno de los alimentos de mayor producción e importancia en Estados Unidos, y desde hace mucho tiempo, México ha sido el mayor importador de maíz estadounidense. Durante el 2021, México importó más de 16.8 millones de toneladas de maíz a granjeros estadounidenses, por un valor que superó los 4.700 millones de dólares. Este es un negocio que ha estado creciendo muchísimo. Solo en la última década, el comercio de maíz entre estos países se disparó 86%. Aunque pudiera verse amenazado por las nuevas políticas mexicanas que buscan prohibir el consumo de maíz transgénico, que es el que más le vende a Estados Unidos. Número 10. México cuenta con una gran población joven y trabajadora. Uno de los grandes desafíos que enfrentan muchos de los estados de Estados Unidos es la falta de trabajadores. Son muchas las compañías que atraviesan dificultades para completar sus nóminas. Uno de los problemas es que los estadounidenses no quieren hacer trabajos pesados por poca paga. Por ejemplo, la agricultura no está pasando sus mejores momentos en el país. Los estadounidenses prefieren irse a las ciudades, a probar suerte que quedarse en los campos, haciendo trabajo pesado por pagas bajas. Y aunque no suene elegante, ahí es donde los inmigrantes pueden ser la solución. México posee una población joven y trabajadora, que podría encajar muy fácilmente con un poco de apoyo. Número 11. La fabricación de chips. El asunto de la producción mundial de chips ha sido una de las nuevas y grandes preocupaciones de Estados Unidos y sus socios occidentales desde el año pasado. Todos se dieron cuenta de que tenían una enorme y peligrosa dependencia de Asia para el suministro de chips. Esos chips que están presentes en prácticamente todo lo electrónico que utilizamos en la actualidad. Es decir, que los chips de los que depende el mundo para mantenerse funcionando en todos los aspectos son producidos casi completamente en Asia. Y es uno de los problemas en los que México se presenta como la mejor solución, por los mismos motivos por los que podría convertirse en la nueva fábrica del mundo. Número 12. Las exportaciones mexicanas benefician a Estados Unidos. Las industrias de México y Estados Unidos están tan compenetradas que hasta las exportaciones mexicanas son beneficiosas para la economía estadounidense. Resulta que más del 40% del valor de los productos exportados de México a Estados Unidos son elaborados con insumos estadounidenses. Número 13. El turismo estadounidense. A los mexicanos les gusta mucho viajar a Estados Unidos, por lo que representan un ingreso importante para el sector turístico del país vecino. Según cifras del Departamento de Estados Unidos, durante el 2021, casi 10.4 millones de ciudadanos mexicanos visitaron el país. Lo que significa que con una media de gasto de solo $1,000, los mexicanos habrían ingresado al menos $10,000 millones al sector turístico estadounidense. Número 14. Detroit exporta 10.9 mil millones hacia México. Detroit es el área metropolitana que más depende de México, económicamente por supuesto, y esto se debe a sus masivas exportaciones hacia el país azteca. El tamaño de la industria automotriz de esta ciudad estadounidense es enorme, lo que le permite tener un volumen de exportación de bienes hacia México que casi alcanzan los $11,000 millones en el 2022, $10,900 millones para ser exactos. Esto significa que el crecimiento del sector automotriz de Detroit depende en gran medida de sus exportaciones hacia México. Número 15. México fabrica muchos de los autos que transitan en Estados Unidos. Estados Unidos es uno de los mayores consumidores de autos nuevos del mundo, solo superado por China. Además, también es un gran fabricante. En el 2022, produjo 10.060.339 unidades. Sin embargo, su propia producción no es suficiente, por eso necesita de la fabricación de autos ligeros de México para satisfacer la demanda interna. Ese mismo año, México exportó 2.87 millones de vehículos ligeros. 2.22 millones de estos terminaron en Estados Unidos. Número 16. La industria aeroespacial de México impulsa a la estadounidense. Probablemente no sabías que México fabrica el 80% de los componentes del Boeing 737. Las compañías aeroespaciales mexicanas también producen muchas partes de otras aeronaves de diferentes compañías como Airbus, Boeing, General Electric, Honeywell, Bell Helicopter, y estas son solo algunas.
La mayoría de la producción termina en Estados Unidos, y como esta industria mexicana se mantiene en constante crecimiento, se espera que a medida que pase el tiempo, se construyan más fábricas en México y Estados Unidos sea cada vez más dependiente. Número 17. Estados Unidos compra sus camiones a México. México ha estado aumentando la producción de camiones de carga pesada, de alrededor del 26% todos los años. El país produjo 16.314 unidades en julio y exportó poco más de 13.000 unidades. Y sí, Estados Unidos es el principal comprador de estos camiones, adueñándose de más del 94% de las exportaciones de México. El presidente de la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractores de México, Miguel Alizalde, dijo al respecto: las cifras de exportación y producción demuestran la importancia que tiene el mercado norteamericano para la economía mexicana en su conjunto y para la industria productiva nacional. Pero lo cierto es que también es muy beneficioso para Estados Unidos. En ninguna otra parte comprarán camiones a mejor precio y tan cerca. Número 18. La población mexicana viviendo en Estados Unidos es importante. El sueño americano ha hecho que desde hace décadas muchos mexicanos dejen su tierra para mudarse a Estados Unidos. Esto ha permitido que se formase una enorme población de mexicanos viviendo en el país. En el 2015, según el gobierno de México, la cantidad de personas de origen mexicano que vivían en Estados Unidos era de más de 34 millones, una población que ha crecido mucho en los últimos años. Esta gran cantidad de mexicanos ayudan al crecimiento de Estados Unidos en muchos sentidos, y probablemente lo seguirán haciendo. Número 19. Estados Unidos le compra petróleo a México. A pesar de que Estados Unidos es el mayor productor de petróleo del planeta, con unos 17.7 millones de barriles diarios, que representan el 18.9% de la producción mundial, requiere de otros países para satisfacer su demanda interna y mantener sus reservas. En el 2022 gastó más de $20,000 millones comprando petróleo y gas producido por Pemex. Y poder comprar petróleo tan cerca es clave para que los precios de los combustibles se mantengan estables en Estados Unidos. Número 20. El mercado mexicano es uno de los más importantes para los productores estadounidenses, más que regiones enteras. En el año 2022, los productores estadounidenses exportaron hacia México por un valor de $324.4 millones, mientras que el valor de las exportaciones hacia toda América del Sur fue de solo $225.7 millones, al sudoeste asiático, $111.3 millones. Australia y el resto de Oceanía, $35.3 millones, en tanto que en toda África fue solo de $30.7 millones. Estados Unidos necesita de México para asegurar un futuro económico próspero y su posición como la mayor economía del mundo. No hay dudas de eso y se hace más claro cuando vemos los cambios geopolíticos en el mundo, como nuevas asociaciones buscan disminuir el dominio del dólar en los mercados internacionales. Mientras China hace todo para mantenerse fuerte económicamente y complicarle aún más las cosas a Estados Unidos. Si las siguientes administraciones de Estados Unidos y México hacen lo que deben, habrá un futuro brillante para ambas naciones. ¿Tienes alguna duda o sugerencia? Haz tu aporte escribiendo en los comentarios y así entre todos nos ayudamos. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también conozcan las 20 razones por las que Estados Unidos necesita a México más que a Europa. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. Recuerda, la vida siempre es mejor creando y dando valor al mundo.